Saludos, espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy hablaremos de funciones y de cómo estas las podemos graficar. En este caso, entonces, tenemos cómo nosotros vamos a representar esas funciones matemáticas. Nuestro primer paso es dibujar el eje de las coordenadas. Nuestro segundo paso sería marcar los puntos en ese eje. El tercero es hacer una tabla de valores según la función. Vamos a dibujar los puntos. Luego, dibujar la recta que pasa por cada uno de los puntos y etiquetar esa gráfica. Entonces, aquí tenemos nuestro primer punto, donde vamos a dibujar el eje de la coordenada. Obviamente nosotros sabemos que existen dos ejes, el eje X y el eje Y, que como sabemos el X es el horizontal y el Y es el vertical. Entonces aquí vamos a marcar nuestros puntos en el eje. Es bueno resaltar que siempre nosotros vamos a partir desde el cero. O sea, el cero es donde nosotros unimos tanto el eje X como el eje Y. Luego, los puntos que están en nuestros ejes son los que salen desde el cero en adelante. O sea, uno, 2, 3, 4. Y aquí tenemos los puntos del eje X, que es bueno saber que tanto a la derecha como hacia arriba van los números que son positivos y a la izquierda y hacia abajo entonces van los números que son negativos. Y como le dije, aquí tenemos el cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito y más allá. Y aquí tenemos los negativos hacia la izquierda y tenemos desde el cero hasta el menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y como le dije anteriormente, hasta el infinito. Es lo mismo que pasa en el eje Y. Hacia arriba entonces nosotros tenemos nuestros números positivos partiendo desde el cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el infinito. Y hacia abajo entonces nosotros tendremos nuestros números negativos. Cero, ¿verdad? Menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y hasta donde nosotros podamos llegar. Entonces ya nosotros hemos hecho nuestro primer punto, que es dibujar el eje donde tenemos nuestras rayitas, el eje X y el eje Y. Y ya marcamos nuestros puntos en el eje donde estamos dando un valor a cada una de estas, a cada uno de estos puntos. Ahora nosotros vamos a hacer una tabla de valores de la función. Para eso, entonces nosotros tenemos que tener una función, obviamente. Entonces vamos a decir que x aquí, x o y, mejor dicho, es igual a 2x. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues yo voy a hacer una tabla donde tengo mi valor de x y donde tengo mi valor de y. En este caso, vamos a ponerle los valores 1, 2 y 3 a la x. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el valor de y? Multiplicando 2 por x. Entonces, aquí sería 2 por 1, esta y me vale 2, 2 por 2, esta y me vale 4, 2 por 3, esta y me vale 6. Y es lo que tenemos en esta tabla de aquí abajo. Entonces, ahí ya yo tengo mi tabla de valores de la función de esta que tenemos aquí. Ahora vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Tenemos que x es igual a menos y. Entonces, en este caso, nosotros tenemos los valores de x, que son 1, 2 y 3. Entonces, si x es igual a menos y, aquí yo voy a tener que multiplicar x o vamos a multiplicar el valor de y y lo vamos a poner negativo. Aquí entonces voy a dibujar lo que son los puntos. Entonces yo tengo que mi primer punto está relacionado con el de arriba, el primer punto o el primer elemento de X y el primer elemento de Y. Entonces tenemos que mi primer punto es igual a 1,2. Entonces mi segundo elemento será 2,4 y mi tercer elemento será 3,6. Aquí entonces vamos a dibujar los puntos de esta tabla también. Y entonces tenemos que D es igual a 1, menos 1. La E es igual a 2, menos 2 y la F es igual a 3, menos
3. Ya sabiendo que nosotros hemos hecho hasta ahora estos 4 puntos, lo que nos queda es dibujar en la recta, o una recta, perdón, mejor dicho, que pasa por los puntos que acabo de decir. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a buscar en el eje X cuál es el valor de 1 y entonces voy a hacer una recta o voy a seguir hacia arriba hasta encontrar el valor de Y, que es un 2. Entonces, yo voy a ir subiendo y voy a llegar hasta donde está el 2 y ahí entonces voy a unir mi punto y aquí sería mi punto A, obviamente, porque así es que se llama este punto. Y así voy a ir dibujando cada uno o voy a ir graficando cada uno de los puntos que me da mi tabla de valores. Entonces tengo 2,4. Entonces salgo de la tabla del punto X, que es el 2, hasta llegar al 4, que es la Y. Y aquí entonces tengo mi punto B, como vemos aquí. Y asimismo voy a hacer con el 3 hasta llegar hasta el 6, como vemos aquí. Y del 6 hasta el 3, ahí entonces tengo mi punto C. En este caso, esta sería una función lineal, como hemos visto en los videos anteriores. Ahora, esta gráfica no se queda ahí, sino que yo tengo que elaborar ahora o graficar o dibujar los puntos que tengo en mi segunda función. Y entonces yo tengo aquí que voy a tener el 1 con el menos 1 y como en el caso de Y, que es negativo, lo que voy a hacer es que voy a bajar porque hacia abajo es que están los números que son negativos. Y entonces cuando me encuentre con mi punto o con el valor menos 1, ahí voy a graficar mi punto que será D. Voy a hacer lo mismo con el 2 hasta el 2, como dice mi punto E. Y entonces ahí voy a graficar mi punto E. Y voy a hacer lo mismo con el punto F, que es desde el 3, partiendo de Y, de X, perdón, hasta el menos 3, que sería en la Y. Y ahí tengo mi punto F. Ahora, como esto me dice que yo tengo que dibujar la recta que pasa por los puntos, lo primero que voy a hacer es que voy a pasar una línea por cada uno de los puntos hasta llegar al cero. Y eso es lo que vemos aquí. Tiene que chocar con cada uno de los puntos que me ha dado mi tabla de valores. Y ahora voy a hacerlo con mi segunda función. Entonces, aquí tengo la gráfica eh, que da cada una de estas funciones. Ahora, de tarea te voy a dejar que tú seas quien me pongas cómo se llama esta gráfica que tiene esta curva que vemos aquí, aunque no esté tan curva porque no pude dibujarla de la forma más estética, por así decir, pero hice mi mayor esfuerzo. Eso lo pueden tener por seguro. Entonces, como tarea, tienen que escribir cómo se llama esta gráfica en los comentarios. Estaré leyendo sus respuestas. Y aquí tenemos nuestros ejercicios para ejercitar nuestra memoria. Y vamos a responder, en este caso es sumamente fácil porque vamos a responder de la A hasta la D cuál sería la respuesta correcta. En algunos casos tendremos que hacer sustituciones como vimos en los videos anteriores, así que vamos a poner nuestra mente a funcionar. Como siempre te digo, no te vayas sin escribir en los comentarios tus dudas, si es que tienes, sin darle like a este video y compartirlo con tus compañeros. Obviamente, no estaría de más que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.